¿Es muy verosímil o no verosímil, en la medida de nuestros conocimientos, que pueda haber vidas en otros mundos, tal como nosotros entendemos la vida? Ya añado algo, ¿no? ¿Quién quiere entrar en eso? Tampoco, pregunta a la persona. Voy a decir yo algo. A ver. Primero, con respecto a esa cualificación, tal como entendemos vida. Yo creo que no podemos hablar de vida desde un punto de vista científico si no tomamos como base que la materia es la misma en todo el universo, que tiene las mismas leyes, que tiene las mismas propiedades, el mismo comportamiento. Por tanto, al hablar de la posibilidad de vida, uno tiene que fijarse, por ejemplo, en las propiedades químicas, en la reactividad de los diversos elementos. Si tenemos un elemento que es el segundo más abundante en el universo, como el helio, que no tiene reactividad química en la Tierra, podemos estar seguros que tampoco la tiene en otro sitio. Cuando hablamos, pues, de vida, tenemos que empezar por decir qué elementos son utilizables para la construcción de un organismo viviente. Y eso se tiene que basar en el estudio de las propiedades que esos elementos tienen, tal como nos las dan nuestros datos de laboratorio. Una vez que tenemos esto, entonces el análisis de la luz de una estrella, por ejemplo, nos permite decir qué elementos hay allí, en qué condiciones, con qué proporción. De esta manera podemos hacer la primera selección de estrellas que tienen abundancia suficiente de los elementos necesarios para la vida, para pensar que hay allí un planeta donde esos elementos estarán presentes como están en la Tierra. Esto es la primera base para hablar. Por tanto, no es hablar de la vida como la conocemos, como si esto implicase que hay otro tipo de materia totalmente inimaginable, con leyes totalmente arbitrarias distintas. Eso no es ciencia. La ciencia nos dice la materia es la misma en todo el universo, tiene las mismas propiedades. Si un elemento no vale para la vida aquí, no valdrá en ninguna parte. Es un planteamiento interesante ya para empezar. ¿Quién quiere seguir por ahí? Pues yo... A mí me gustaría añadir una cosa ahí. Tengo la sensación, así oyéndote hablar, de que está hablando el científico más que el teólogo. Así es. Exactamente. Sin embargo, a mí me parece que esa separación no debería existir, por lo menos no debería existir en esta tertulia. Es cierto que existe en la calle, es cierto que existe en la universidad, pero eso ha sido causa de muchas desavenencias y de mucho conflicto y de mucho malentendido. Yo creo que la vida es infinita, es eterna, que el espíritu utiliza vehículos distintos para su manifestación y que para manifestarse en este mundo en el que estamos, el mundo de las formas, el mundo de la materia, requiere un vehículo que está compuesto, formado, estructurado en base a elementos químicos a los cuales tú te refieres. Pero ese mismo espíritu entiendo que se puede manifestar también en otros ámbitos, en otras dimensiones, en otros planetas. Y no necesariamente ha de necesitar el mismo vehículo que necesita para manifestarse en este que estamos. Por lo tanto, entiendo que la vida se puede dar perfectamente en otras dimensiones o en otros lugares. Y esa vida no es distinta, básicamente, esencialmente, de la actual. Lo que sí será distinto, entiendo, es el vehículo a través del cual la vida o el espíritu se manifiesta. Si he de decir una palabra más sobre esto, ese vehículo, en cuanto es vehículo material, que es de lo único de que nosotros podemos hablar cuando hablamos de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ese vehículo material está constreñido por las leyes y las propiedades de la materia, como he dicho. De modo que uno no puede hablar, por ejemplo, de que haya vida en el centro del Sol. No es posible en ese ambiente el que se dé una estructura material que responda de modo alguno a lo que nosotros entendemos por vida. A lo que nosotros entendemos por vida. ¿Y qué quiere decir vida? Quiere decir una estructura estable, capaz de una interacción con el medio ambiente, que le permite extraer de ese medio ambiente materiales de construcción para su estructura y energía, y que es capaz de reproducirse. Si no es esto, no es una vida que puede tratarse científicamente. Si hay ángeles por ahí, no nos vamos a encontrar con ellos por una escucha de radio, ni van tampoco a decirnos nada sobre si están en un planeta o en otro sitio. Si buscamos vida científicamente, tiene que ser eso, una estructura material estable que cumple esas condiciones que he dicho. Con esa base puedo discutir la posibilidad, la probabilidad de vida en otro sitio. Esa es una definición que me parece perfecta, por supuesto, pero, insisto, bajo el punto de vista científico. Lo que no entiendo es que sea conveniente separar de esa definición, de esa percepción, de esa comprensión, pues lo inmanente, el espíritu, la conciencia. No es separarlo, es decir simplemente que lo único de que nosotros podemos hablar en un sistema como el que nos trae hoy aquí, un sistema de escucha, para ver si estamos o no solos en el universo, tiene que basarse en que esa vida utiliza la materia y sus leyes, y esto es lo único que nosotros podemos discutir. Si no, no es una vida que va a tener tecnología, que va a tener señales de radio, que va a necesitar un planeta donde estar, entonces no podemos decir nada. Yo me callo porque espero, pero si no pregunto, claro. No podemos continuar toda la noche hablando. No, esto es de la manera más natural del mundo.
Sí, adelante. Sí, a mí me gustaría decir algo, porque yo creo que como científico debo decir que tratar de comprender la diferencia entre aquello que podría posiblemente ser y aquello que sabemos que es cierto, para esto tenemos que buscar pruebas. Tenemos que tener algún tipo de experimento que nos permita decir, sí, yo postulo o puedo especular que la vida puede existir en otro sitio, pero ¿cómo puedo probar que eso realmente puede ocurrir? Yo pienso que es muy interesante hablar de las posibilidades, de cómo sería otra vida, cómo pensarían, cómo serían sus espíritus, y esto es algo que un científico realmente no puede abordar. Si yo me piden ustedes como científico que les pruebe si existen o no los ángeles, yo no puedo hacerlo. Pero si ustedes me preguntan si la vida puede existir en alguna otra parte de la galaxia, yo diría, nosotros como astrónomos estamos aprendiendo, enviando naves espaciales o estudiando la luz de otras estrellas. Estamos en primer lugar aprendiendo que hay 300.000 millones de estrellas, de otros soles equivalentes al nuestro. Y cada vez más tenemos más pruebas indirectas de que planetas como la Tierra pueden estar en órbita alrededor de muchos de estos astros. O sea que el hidrógeno, el nitrógeno, las condiciones que hacen falta para la vida existen ahí y son las mismas que eran aquí al comienzo del sistema solar, cuando comenzó la Tierra. Entonces las condiciones para la vida tal y como la conocemos, con oxígeno, existen allí. Y en la próxima década o en las dos próximas yo creo que tendremos pruebas directas de que hay otros planetas como la Tierra, lo cual quiere decir que la vida es posible. Ahora, lo que piense esa vida, cuál es su religión, esto ya no está en el campo de la ciencia, esto quizás está en el campo de la teología o algo así, pero tenemos que mantener esto separado, independiente, porque si no el público acabaría confundido entre los hechos científicos y la fantasía o la ciencia ficción. Yo puedo crear muchas cosas en la pantalla que me hacen pensar que la vida puede viajar más rápido que la luz o en distintos planos de tiempo, pero no tengo ninguna prueba de que esto sea real. Para mantenerme en contacto con la realidad tengo que hacer experimentos, y este es el hecho, porque en cambio la ciencia ficción es muy interesante, nos hace pensar y esto es muy positivo, pero tenemos que tener cuidado de separar esto de la realidad. No queremos confundir a la gente mezclando la fantasía con la realidad, y eso es lo que los científicos como yo intentamos hacer. Es imperativo que lo hagamos, que demos todos los hechos posibles, y por eso estamos hablando de reunir pruebas. Necesitamos pruebas antes de poder hablar de ello. Pero, y para experimentar y mantenerse en contacto con la realidad científica, ¿no hay que también que echarle imaginación? Oh, sí, ciertamente. Yo creo que un científico, sin lugar a duda, tiene que ser imaginativo. Un científico debe pensar cuál podrían ser las cosas, pero para separar la fantasía del hecho, tengo que tener algún experimento que yo pueda realizar y que otras personas del mundo puedan realizar, obteniendo la misma respuesta. Y diremos, de esta forma tengo alguna verdad. Y después un buen científico tiene que fijar una hipótesis y hacer todo lo posible para demostrar que eso es incorrecto, que eso no es así. Pero en cambio, si se tiene de pie, entonces tenemos hechos, pero tenemos que tener cuidado de no confundir los hechos con la fantasía. Por ejemplo, yo estaba pensando que nuestro especialista en cuestiones de radar, bueno, ha dicho cosas bastante, no es que me hayan sorprendido, porque en esto no se puede sorprender a nadie, porque la imaginación le ha echado todo tipo de campanas a este vuelo, ¿no? Pero él dice que, bueno, que hay un tipo de cosas que no tienen explicación científica para él. ¿En qué medida creen ustedes que predomina la imaginación o predomina el hecho sencillamente de que hay poca explicación científica para algunas cosas que puede tenerla muy fácilmente? Yo por mi parte debo decir que las observaciones en radar todas quedan grabadas, o sea, pueden ser reproducidas en unas grandes cintas de vídeo. Y actualmente toda la cadena de radar que cubre el espacio aéreo español está conectado entre sí, o sea, hay un gran cerebro en Torrejón 2 y cualquier eco o traza que vea que no esté identificado descubre los últimos 30 minutos, pero en un segundo, y le hace el recorrido en pantalla. Pero es que además luego se puede reproducir. Hay veces que se producen fenómenos atmosféricos, el aire está ionizado, hay una mala transmisión y entonces se produce un fading o como se llame, pero hay otra y se descubre la causa. O sea, y hay congresos y se reúnen los oficiales, los jefes de electrónica de todos los radares de España y allí discuten y plantean. Y se descubre, y se descubre, y se han descubierto muchos, desde los ovnis del Sáhara, de cuando la Mancha Verde, que resultaron ser los camiones de la Mancha Verde, y no eran, que se escondían y salían detrás de las dunas, y otros casos que no, que aparecen unos ecos, que se están moviendo estas trazas a una velocidad constante, a un rumbo constante, a una altura bien definida, y sobre todo a unas velocidades, pero es que se le escapa a la física y al hombre y a todo el mundo para poderlo entender. Y lo ve el piloto de un avión que iba de Barcelona a Palma, era un avión de Aviaco. Lo ven unos espectadores que estaban tomando el sol en un momento de descanso con mi equipo de trabajo. Y luego se nos ocurre ir a las pantallas y también lo vemos. O sea, que allí no es que esté sugestionada a la persona viendo imágenes que no existen. Lo que está ahí registrado. Sí, o sea,
queda grabado. Permítame hacer una pregunta que a lo mejor va a decir usted no tiene nada que ver, pero para entrar en una cuestión que ha entrado mucho en las novelas de ciencia ficción, pero que puede tener algo que ver con eso. Por ejemplo, el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Ese es cierto desde el punto de vista de que ocurren cosas que no se sabe lo que son o no es cierto? ¿O no está? Sí. O sea, No, hay sitios que se sabe perfectamente que el aire está ionizado. Y entonces se produce un fenómeno muy extraño, fading, que dices, ¿cómo es posible que el alcance en altura del radar, que sea fidedigno, son 50.000 metros de altura? Y en alcance 400 kilómetros. ¿Cómo es posible que se inviertan los alcances? ¿Y cómo es posible? Y es que el aire está ionizado. Yo recuerdo en cierta ocasión que nos llamaron a unos jefes de radares en Alcoy, en la Sierra Aitana, y porque aparecían unos ecos en el mar a determinadas horas y a unas ciertas velocidades. Y era un fading. No eran más que los coches estos que van a la orilla del mar, por el Peñón de Ifás y Sierra y Peñón de Ifás, Altea, estos pueblos de la orilla del mar, que el aire estaba ionizado y entonces la imagen se producía a 15 millas de la orilla del mar. Y decían, y luego descubrimos que de noche circulaban menos coches y había menos ecos, y de día era una caravana y se sabía la velocidad y se descubre todo. Así que... ¿Alguien quiere seguir por ese camino o cambio de camino? Yo querría añadir algo a lo que has comentado antes tú, José Luis, cuando sugerías al Dr. Klein la conveniencia de incorporar también algo de imaginación a ese proceso deductivo, experimental, en el que se basa la ciencia. Yo creo que has hecho una observación muy oportuna, muy correcta y muy válida. De profano. Yo estaba preguntando Esas son las sencillamente, supongo que para experimentar hay que pensar también en qué se quiere experimentar, de qué puede haber de que no se sabe, ¿no? O sea, Claro, hay que echarle imaginación también, ¿no? Con una cierta dosis de fe también, o de lo que sea así. Yo creo que esa observación, como te decía, ha sido muy oportuna, porque permite incorporar al hemisferio izquierdo, que es fundamentalmente el que se utiliza como elemento de trabajo en el paradigma científico, prácticamente el paradigma social en el cual vivimos, incorporar también elementos que son más relacionados con el hemisferio derecho, que se basa en la intuición, en lo perceptivo y en otros tipos de valores. Yo no tengo nada en contra de la ciencia, todo lo contrario. O sea, siento un respeto enorme por la ciencia porque creo que tiene un papel muy importante en el contexto evolutivo y en el contexto del crecimiento de toda la sociedad y de actualización permanente del paradigma. Lo que sucede es que generalmente la ciencia va a remolque de lo que se podrían considerar descubrimientos o certezas ya esgrimidas, ya expuestas por los místicos. Hay una verdad en este momento en el mundo de la ciencia, desde hace unos años ya esgrimida, planteada por un científico estadounidense, que habla del modelo holográfico del cerebro y por extensión también del modelo holográfico del universo, que en cierta medida nos permite comprender cómo cada una de las partículas de ese holograma que sería el cerebro o de ese holograma inmenso que sería el universo contiene al universo en su totalidad. Y esto es algo que ha sido, insisto, descubierto, aceptado muy recientemente, pero hace casi 4.000 años fue presentada, formulada una verdad por Hermes Trismegisto, en el que decía que el todo está en la parte y la parte está en el todo, que venía a expresar con otras palabras y sin necesidad de comprobar, sin pasar por ese proceso de la comprobación o de la experimentación, la posibilidad de que la totalidad, la globalidad y la parte estuviesen la una contenida en la otra y la otra contenida en la una. Algo parecido a lo que tal vez quiso decir Jesús hace 2000 años, cuando se refería a que el Padre y yo somos uno. El Padre es la totalidad, es lo absoluto, y yo soy la parte. Entonces, insisto, no tengo nada contra la ciencia, todo lo contrario. Siento una admiración y un profundo respeto, porque me parece que, aunque con un cierto retraso, permite que todos los mortales, la gente normal, como soy yo, podamos un día vivir esa experiencia mística de la comprensión de que el todo y la parte es lo mismo, de que Dios y yo somos una sola cosa. Pero eso lo sabía Santa Teresa y lo sabía San Juan de la Cruz hace unos cuantos años sin necesidad de comprobación. Pero insisto, eso lo vivieron unos cuantos, o la experiencia mística la vive uno como individuo, y no es fácil porque requiere de un trabajo arduo de transformación, de elevación espiritual, mientras que la ciencia, gracias a la importancia y al reconocimiento que tiene en la sociedad, que está basada fundamentalmente en el paradigma científico, cuando formula una realidad, cuando formula una verdad, cuando formula un dogma, todo el mundo la acepta, que en alguna medida es como convertir una experiencia mística individual en una experiencia de comprensión colectiva. Por eso digo que no tengo nada contra la ciencia, sino al revés, todo a favor de la ciencia. Pero sería bueno, como decía José Luis, que se incorporase una dosis de imaginación, de fe, otro tipo de valores en ese diagnóstico, en esa experimentación, porque a lo mejor con esto conseguíamos algo que tampoco es una tontería, y es ganar tiempo. Es decir, hacer que las comprensiones, las actualizaciones de los dogmas, de las creencias, de los paradigmas, pudieran darse antes. Yo no sé si es... Sí, padre, pero efectivamente iba a pedir un par de para que hablen todos. porque... Iba a hacer además una pregunta y así aprovechamos y para las dos respuestas. Iba a hacer una pregunta, como está callado nuestro astronauta. Iba a preguntar primero, ¿usted es creyente? Pues no, la verdad es que no. No. Es decir, usted O no se necesariamente, digamos. No se plantea más Quiero cuestiones. decir que una cosa en pero, mi caso no tiene nada que ver con la pero otra. es para establecer un punto de partida, iba por ahí. Es decir, usted se plantea solo cuestiones científicas y, si me apura, a lo mejor técnicas para su próximo trabajo, ¿no? Sí, sí. Nada más, o sea, no hay otro planteamiento.
Pero en cambio, ¿cree o no cree posible, así a bote pronto, no se lo, sí, planteamos, nos hemos planteado los que no estamos en eso, si hay posible vida en otros sitios? Pues sí, ¿cómo no va a haber vida en otros planetas? Eso ya está explicado, que lo más probable es que haya, pues, uno empieza a tomar el número de estrellas que hay, empieza a dividir, y por mucho que tenga, por muchas estrellas o planetas que tengan que descartarse por unos u otros motivos, al final quedan muchísimos. Entonces lo más probable es que haya. Eso no tiene ningún... Bueno, esa era mi pregunta, era para establecer el punto de vista. Lo que yo quería pedir es alguna aclaración lingüística, porque yo no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver un holograma con el cerebro. Porque un holograma para mí es una imagen tridimensional grabada en un plástico. Sí, lo que Karl Pribran, que es el formulador de esa hipótesis, lo que él plantea es que el cerebro se comporta como un holograma. No es que sea un holograma, sino que se comporta como tal. Un holograma es, como tú lo has dicho, es una composición, es una fotografía tridimensional, pero que cada parte del holograma contiene la fotografía en su totalidad. Eso no sabía yo. Entonces, él dice que el cerebro se comporta como un holograma. Y por extensión, él dice, los trabajos que están realizando recientemente con David Bohm, dicen que si el universo se pudiese observar al margen de nuestros sentidos, que son distorsionadores de la realidad, se comprendería que el universo se comporta también como un holograma. Es decir, que cada partícula del universo contendría la información de todo el universo. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema este de la vida? Porque yo la verdad es que me pasa mucho estas cosas, porque realmente los lenguajes de diferentes ramas muchas veces utilizan las mismas palabras de otra manera y entonces resulta a veces complicado. Incluso me pasa con los economistas. No, eso ocurre con casi todo. En este programa justo somos especialistas en eso. Quiero decir que primero habría que ponerse de acuerdo cada vez en la semántica, pero en fin, eso es inevitable probablemente en un debate. Adelante. Yo lo que acabas de decir, Félix, y perdona que chutee, es que he visto y no lo he entendido del todo lo que has querido decir cuando has metido a Dios ahí haciendo la tortilla. Porque has estado hablando de, como muy bien dices, Pedro, del todo en la parte y de la parte del todo, y has dicho de buenas a primeras, como el Padre es el todo y el Hijo es la parte, y te has quedado tan ancho. Y yo me pregunto, después de escuchar a los técnicos y científicos, y yo en mi mundo de la fe, que es por lo que he venido aquí, que de este otro no entiendo, que qué tiene que ver lo uno con lo otro, sobre si hay vida o no vida en otros planetas, o no digo planetas, o asteroides, o como se llamen. ¿Qué tiene que ver, o de dónde sacas tú que el Padre es el todo y que el Hijo es la partícula, por ejemplo? Es decir, ¿por qué la teología o la mística que has citado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, cómo es que mezclas lo científico con lo místico? Yo no sé sí sé qué relaciones pueden tener, por supuesto, puesto que los místicos viven en este planeta Tierra y pisan Tierra. Lo que no sé es esa relación de que tú hablabas, de dónde la sacas, qué fundamento tienes y si puedes aclararlo, porque creo que son dos mundos completamente distintos y si los mezclamos caemos muy probablemente en ciencia o en historia ficción. Pero lo bueno es que responda, yo iba a hacer una pregunta en este sentido más religioso, más bíblico por lo menos. Y es, si hubiera, en fin, vamos a plantear ese punto de ciencia ficción más. Si hubiera mañana marcianitos en Marte, por ejemplo, no es el caso, pero si los hubiera, a partir de esa hipótesis, ¿en qué medida pudiera cambiar o no cambiar nada la fe de un católico, por ejemplo? Pienso que absolutamente nada. ¿En nada? No, porque nuestra fe es que Dios se ha hecho un hombre, es decir, del planeta Tierra, un homínido. Bien. Bueno, más que homínido, ¿no? O sea, entonces, si es uno del planeta Tierra, si él se ha hecho un hombre, toda su acción positiva o salvífica está para el hombre. Ahora bien, si existiera alguien, esos marcianitos, y entráramos en contacto con ellos, sin duda alguna, a través del hombre, a ellos les afectaría lo positivo o lo negativo nuestro. Y lo positivo o lo negativo del hombre está, desde la fe, por supuesto, estoy hablando, está en relación directa con la obra de Cristo. En ese sentido. Ya, entendido perfectamente. Sí. No, los dos, ¿quién quiere? Por alusiones me... Hay tiempo. Corresponde contestar. Hay tiempo. Hombre, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que he pretendido con esas palabras era argumentar el por qué estaba muy de acuerdo con la incorporación que José Luis sugería de la imaginación o de otro tipo de valores que no fuesen eminentemente racionales en el proceso científico de comprobación. Eso es lo que pretendía argumentar. Pero añado una intervención nueva, ¿no? Sí, pero solo de paréntesis, además, para que siga esa línea. Yo es que estaba pensando cuando lo planteé que es curioso que los científicos en la historia han sido los condenados por imaginativos. Muchos de ellos. Miguel Servet, el caso de Galileo, por supuesto. Pero de tanto, yo estaba, no hace falta esperar al cristianismo, yo estaba leyendo estos días mucho, estaba mucho con Grecia estos días, y la cantidad de condenas que ha habido en Grecia y en Roma y demás por gentes que descubrían cosas científicamente que eran consideradas y que les mataban, les abrían una tumba y se la dejaban como si ya hubiera muerto en tierra, etcétera, etcétera. Y yo pienso muchas veces, aquellos científicos, que eran científicos de su época, realmente lo que eran unos imaginativos también. Exactamente. O sea, ahí coincidían las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, perdona, no termino por contestarte totalmente a la pregunta tuya. Espera un segundo, pero sigue. Hecha esa aclaración, quiero también remarcar que mi opinión, mi visión de
de la ciencia y la mística no es separada. O sea, tú planteas que deben separarse las cosas para no caer en ciencia ficción. Para mí no es ciencia ficción, la ciencia ficción es otra cosa. Yo entiendo que la mística y la ciencia deberían ir hermanadas, como fueron hermanadas en otros momentos de la historia, deshermanadas a partir del siglo XIX tal vez, y que de la conciliación de ambas, no digo de la supeditación de la una a la otra, sino de la conciliación, del hermanamiento, seguramente resultaríamos todos favorecidos. Entonces, como yo estoy a favor de la confluencia de ambas fuentes o de ambos elementos de observación y de comprensión, es por lo que utilizo esos argumentos. A veces, y es lo que acabáis de decir, que ya en Grecia y después la Iglesia... Sí, no es solo la Iglesia, es de toda la humanidad, vamos. Pero se critica de que se ha equivocado por pronunciarse quizá en temas que no son directamente de su competencia. Directamente. La Iglesia, ¿quieres decir? La Iglesia, cualquier religión o cualquier institución que crea que tiene la verdad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que afecta a esa verdad que posee lo que otras personas dicen. Creo que el meterse en campos en los que uno no es especialista automáticamente engendra ficción. Estás manipulando la verdad de ese apartado. Ojalá hubiera una persona tan inteligente que pudiera abarcar todos de un modo perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos pronunciamos sobre aquello, sobre lo que no es nuestra competencia, puede haber equivocaciones. Otra cosa muy distinta, y quizá en eso coincidamos, es que lógicamente un místico vive, como te decía antes, la realidad de esta vida, y no puede ser auténtico místico si no está auténticamente encarnado en la vida. Eso por supuesto. Y un científico puede ser desde ateo hasta místico, sin duda alguna. Y desde la fe, si ambas cosas y todo cuanto existe viene del único Dios, tiene que haber armonía, a la fuerza. Desde la fe no hay duda. Pero una cosa es que exista esa armonía y otra cosa es mezclar lo que son valores científicos con lo que son valores religiosos. Porque de esas interpretaciones, tú conoces muchísimo más que yo, sin duda, se han dado de Cristo, de que Cristo es la encarnación de, no digo de un marciano, o de otro personaje por ahí, cosas por el estilo. Y es porque quieren hacer de exegetas de algo los que no son eso. Porque eso jamás lo dice un exegeta. Cuando un exegeta se pone a opinar de lo que dice un científico, pues mete la pata igualmente. Entonces creo que cada cosa es como un apartado. Otra cosa es que las vivamos en confluencia, pero respetando los campos de cada una. Yo quisiera que nos mantuviésemos mucho en el tema porque es interesantísimo hablar de 1000 cosas que van saliendo, pero se van uno por las ramas. Y realmente... Son los inconvenientes de la cabe. La ventaja es el directo y la espontaneidad, y la desventaja, esa pérdida de rigor que hay por eso. Pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo para volver al rigor, ¿no? Venga, vamos allá. ¿Usted mismo? Bien, yo diría simplemente que si podemos hablar de la vida extraterrestre con alguna base factual, alguna base de datos, y no simplemente como una imaginación, no como ciencia ficción, tenemos que hablar primero de las razones que pueden darse para que haya o no haya vida en otros planetas, qué condiciones tuvieron que darse aquí en la Tierra, por qué hablamos primero de la posibilidad de vida, segundo de vida inteligente y tercero de la posibilidad de captar señales que indiquen que esa vida inteligente existe. Son tres cosas muy separadas. Uno no puede asumir automáticamente que cuando se da un planeta con condiciones parecidas a las de la Tierra, que se va a desarrollar la vida. Esto ya es una hipótesis totalmente sin comprobación. Segundo, menos todavía se puede asumir que toda vida evoluciona hasta alcanzar el grado de inteligencia. En la Tierra no sabemos ni cómo se dio el paso de no vida a vida, ni cómo se dio el paso de vida no inteligente a inteligente. Por lo tanto, no tenemos una base de ningún tipo para hacer cálculos, ni estimar probabilidades, ni hacer afirmaciones de que esto se va a dar en otro sitio. Y tercero, suponiendo que es ya una serie de suposiciones muy fuertes, que hay los planetas con condiciones adecuadas, que en ellos aparece la vida, que la vida alcanza el nivel de vida inteligente y que tienen tecnología para comunicarse, entonces debemos estudiar los métodos posibles de comunicación, las posibilidades o probabilidades de éxito y qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el proyecto SETI de la NASA, que es la razón inmediata de que este programa se haya presentado. De modo que me parece a mí que sería muy útil empezar por lo primero. ¿Qué podemos decir acerca de las condiciones para que aparezca la vida en un planeta? Muy bien, yo estaba pensando en la segunda fase del planteamiento o en la segunda premisa del planteamiento que usted hizo, que es el de no hay ningún dato que nos pueda servir para saber por qué se pasa de la no vida a la vida y de la vida a la vida inteligente. ¿Ustedes están de acuerdo en que no hay ningún dato para eso? Todos. Quizás todos. Lo que es obvio es que no se conoce con la exactitud con la que se conoce, con la que se debe conocer y estamos acostumbrados a conocer una verdad científica. Es decir, que existen una serie de teorías sobre cómo pudo surgir la vida en la Tierra. Y esas son las que se utilizan para más o menos hacer unas cábalas sobre en cuáles otros sitios podría haber vida. Entonces, lo que no sabes es cuál pudo ser realmente una causa que produjo la vida en la Tierra.
Tú mencionaste al profesor Orol, su teoría, Orol es uno de nuestros buenos amigos de este programa. Su teoría, o una de sus teorías, porque en tan gran cabeza caben muchas teorías, es que pudiera haber sido, puesto que Orol es un científico y tienes la imaginación, pero no puede decir es, sino que es pudiera haber sido, hasta que no realmente se compruebe, ¿no? Entonces su teoría, una de sus teorías es que pudiera haber sido que la vida fue inyectada en la Tierra por un cometa o por un cuerpo más bien pequeño que contuviera unos elementos ya primigenios de vida, ¿no? Entonces eso es una de las teorías y se está intentando, hay misiones, todo el estudio que hay ahora de los cometas. Es apasionante esa parte del asunto. Hay un... Voy a preguntar al padre porque estaba pensando en eso precisamente. Estaba pensando cuando él dice, volvamos al rigor científico. Y yo estaba pensando, cuando dice, no hay datos para saber cómo se pasa de la no vida a la vida y de la vida a la vida inteligente, inmediatamente yo lo asocio con la posibilidad entonces de que si no hay una relación científica que nosotros conozcamos, es cuando entra ahí la fe. O sea, justamente saltamos del rigor científico al rigor religioso, no sé. No, una cosa es que no lo sepamos, otra cosa es que sea una materia para la fe. Son dos cosas distintas. Bien, bien. El rigor científico me dice, por ejemplo, que se da lo que se llama una evolución prebiótica, que hay espontáneamente reacciones químicas que en una atmósfera como la de la Tierra primitiva, bajo las condiciones que existían en la Tierra primitiva, dan lugar naturalmente a aminoácidos, a bases, ácidos grasos, que son componentes posibles de un organismo viviente. Pero claro, un organismo viviente no es simplemente un saquito de aminoácidos y grasas y azúcares. Es una estructura enormemente compleja, con una programación inicial que la lleva a hacer toda clase de cosas, incluyendo su propia reproducción, con una complejidad que deja en ridículo a la factoría más impresionante que tenemos hoy en la Tierra. Pues bien, el paso de esos primeros ladrillos fundamentales, de esas moléculas prebióticas, a esa estructura que es la célula, no tenemos ni la más remota idea de cómo debe darse, ni cómo se dio. Por tanto, lo único que podemos decir es constatar el hecho. Se dio en la Tierra al cabo de aproximadamente 1.000 millones de años. ¿Usted cree que es posible una explicación científica? Yo creo que es posible, o sea, que se puede conocer una explicación por lo menos debe buscarse. Otra cosa es que la consigamos, pero debe buscarse. Ya. A ver, Crespi... Yo, es que, si no, cuando mi compañero ha estado hablando sobre el tema de ese choque de civilizaciones terrestres con otras extraterrestres, ha expuesto su punto de vista del hombre, cómo se enfrentaría a este problema. Y digo yo que, volviendo a la religión, hemos partido de la base que taxativamente se especifica que el reino de Dios, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Esto para empezar. Y en segundo lugar, cuando dio poder a Pedro, le dijo, lo que atares o desatares en la tierra, será atado o desatado en el cielo. Pero el hombre nada tiene que hacer en el cosmos, porque no ha recibido ningún mandato. Al contrario, se lo ha prohibido. Eso por una parte. ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo ha prohibido? Hombre, cuando le dice que la Iglesia, a Pedro, le dice que puede hacer todo lo que quiera, ate o desate, en la tierra. Pero no en otra galaxia. No, eso no lo dice, ¿eh? Pero se presupone, porque solamente le ha dado poder por una sola cosa, que es taxativamente. Esto se dice taxativamente. Le hubiera dicho, id a todos los rincones de la tierra y explicad mi doctrina. Eso lo dijo. Sí. Y ha ido a todo el mundo. Y lo que un tiempo era cristianismo, lo llamamos ahora catolicismo, no sé por qué. O catolicismo cristiano, o catolicismo primitivo, como lo llamaban antes, ¿no? Bueno, catolicismo primitivo. Bien. De todas formas, en cuanto a la ciencia, yo personalmente creo que no hay más ciencia que la sabiduría de Dios. O sea, el generador cósmico, el que lo ha generado todo. Y este generador cósmico, yo pienso que como la materia, que dicen, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, yo pienso que la sabiduría no se crea ni se destruye, se transmite. Y quien la transmite es solamente el generador cósmico, que es Dios. Porque una cosa es inventar y la otra cosa es descubrir. Y el hombre lo que hace es descubrir. Bien. Muy breve, porque si no nos volvemos a marchar. Volvemos a lo contrario de lo que quiere el... Pero tengo que decirte algo. En primer lugar, Jesús no podía hablar de lo que estamos hablando nosotros ahora aquí, porque lo desconocía como hombre. Artículo primero, diríamos, ¿no? Segundo, si habla a lo suyo, él lo que hace es una iglesia de hombres y para hombres. Está muy claro. Y si lo hace de hombres y para hombres es para todo aquello con lo que el hombre se pueda relacionar, que el hombre es un ser en relación y así nos hizo él. Que en la mente de Jesús no pasó otra relación más que de la tierra, seguro. Pero que si el hombre se relaciona con otros posibles seres, esa relación está incluido en su reino, sin duda. Y eso de que mi reino no es de este mundo, no vaya a pensar que es de otro planeta. Se refiere al estilo de reinar. O sea, mi estilo de reinar, mi reinado, no es el estilo de aquí abajo. Y el suyo fue, pues todos hemos visto el final, lo conocemos históricamente, el final. No encajaba con nada de su época y se lo cargaron, como todos sabemos, ¿no? Luego, no tiene nada que ver con esos otros temas, perdone. Sí, doctor Klein.
Pues aquí se está viendo ya una dicotomía de discursos, ¿no? Pero es normal en este programa. Adelante, Klein. Me gustaría hablar sobre el generador cósmico durante un momento. No tengo ninguna dificultad con el generador cósmico, pero sí con que la gente diga que el generador cósmico, Dios, solo creará vida aquí en el planeta Tierra. Ahí tengo un problema, porque el universo es demasiado vasto, demasiado amplio y demasiado magnífico como para crear vida solo en la Tierra y después tener todas estas otras estrellas. Ni siquiera hemos hablado de otras galaxias. Hemos hablado de 300.000 millones solo en la galaxia de la Vía Láctea, pero hay muchas otras galaxias. El universo es realmente increíble. Y lo que estamos tratando de hacer como científicos no es saber exactamente por qué la vida fue creada. Obviamente fue creada porque estamos aquí, o sea que sabemos que la vida existe, sabemos que la vida empezó y evolucionó, o sea que esto no es algo que tengamos que experimentar para preguntarnos si ocurrió, sabemos que ocurrió porque ocurrió aquí en la Tierra. Lo que estamos preguntándonos es si ocurrió en otros lugares, es lo que mi compatriota aquí está diciendo cuando dice cómo estudiamos científicamente para saber si existen condiciones para la vida en otro lugar. En la NASA tenemos un programa que se llama exobiología, que es el estudio de la vida más allá del planeta Tierra. Estamos tratando de aprender lo que podamos sobre cómo empezó la vida aquí en el planeta Tierra y si podría existir en otro lugar. Estamos empezando a aprender esto muy lentamente, poco a poco, sabemos muy poco. Estamos reuniendo unas pequeñas piezas de este plan magnífico que puede que jamás lleguemos a comprender. Y una cosa que podríamos hacer es proceder en series, paso a paso. Paso primero, puede existir la vida. Paso 2, cómo empezó. Paso número 3, podría ir a otro sitio. Esto nos llevaría mucho más que el plazo de mi vida para llegar a esas respuestas. O sea que en paralelo con esto, al mismo tiempo, estudiamos la exobiología y también decimos, estamos recogiendo pruebas de que puede haber otros planetas como la Tierra en grandes números. Y si existen, hacemos la suposición, tengan cuidado, de que pueda existir vida allí como existe aquí. Sabemos que existe hoy en día la tecnología para la comunicación entre estrellas, interestelar. Entonces, vamos a averiguar qué es lo que podemos averiguar. No lo sabremos si no lo intentamos, pero en paralelo a esto, todas estas otras preguntas sobre cómo comenzó la vida, qué es lo que hace falta para pasar de una vida primitiva a una vida más compleja, y después, ¿qué es el alma humana? ¿La ciencia puede alguna vez responder eso? Yo no lo sé. Me gustaría introducir un poco la idea que quizás no mucha gente tiene, y es un hecho, y es que nosotros ya hemos comunicado con las galaxias. Y es que esta emisión de televisión está saliendo de la atmósfera, y desde el año quizás 50, continuamente está saliendo señales nuestras hacia las galaxias. Bueno, hacia las otras estrellas de la galaxia. En ese sentido, Pedro, mucho más sencillo todavía. Yo que trabajo hace tantos años en televisión, a mí sigue pareciéndome un milagro. Ya lo he estudiado porque he tenido que estudiarlo, me han obligado a estudiarlo, y a mí eso de que, bueno, estemos ahora aquí y se pueda ver efectivamente en otra galaxia, me parece una cosa milagrosa. En este programa hemos tenido la suerte, por cierto no lo he dicho en la presentación y conviene decirlo ahora antes de que se me olvide, que es bonito. En este programa ha estado el primer hombre que pisó la Luna, Armstrong. Y ahora está uno de los astronautas más jóvenes posibles, ¿no? Es curioso. Y yo pensaba siempre, yo decía, cuando veía a Armstrong, que estuve con él y estuve comiendo y demás, y yo pensaba, bueno, es que yo no me lo acabo de creer. Hay incluso, no yo que lo digo un poco humorísticamente, pero hay personas que se creen que esa secuencia televisiva de una persona saliendo de una cápsula, vamos, de una cápsula de una nave y bajando a la luna, etcétera, etcétera, que ha sido mentira, o sea, que no es verdad, que sí, eso no se ha producido. Hay mucha gente yo lo entiendo, ¿no? Que eso se ha montado y tal. Entonces, en ese sentido, efectivamente, sí, hay un montón de cosas que yo, que no soy científico, a mí me siguen pareciendo milagrosas, aunque sepa que tengan una explicación científica que yo no conozco, ¿no? Sí, lo decía simplemente porque hay un radio alrededor de la Tierra, de estrellas, a donde nuestra comunicación ya ha llegado. Entonces, todos estos estudios pueden dar como resultado que hay gente que está respondiendo. Entonces, a mí me parece eso una idea, pues, que la gente tiene que saberlo, ¿no? Que hay un radio de unos cuantos, no sé, 1000 estrellas, no sé, que ya han recibido nuestra comunicación. Entonces, ni siquiera hace falta que haya una vida que quiera comunicar, sino que nosotros lo que vamos a intentar escuchar es las televisiones de los otros planetas, quizás. ¿Y cómo consta que ellos ya han recibido nuestras señales? Pues porque ¿De dónde llega la particularmente la televisión, las frecuencias en las que se emite la imagen de televisión salen de la atmósfera y se sabe que se propagan es obvio, ¿no? Porque los satélites las reciben y las devuelven, ¿no? Entonces parte va fuera. Sí, pero se irán deformando, desvirtuando. No, pierden intensidad, pero no tanto deformación. Entonces es verdad, un momentito.
Bueno, quería señalar un punto aquí. Nosotros ya sabemos que la luz visual, si miramos al Sol durante el día, el Sol es muy brillante, y si tomáramos los láseres ópticos más potentes, nuestra tecnología podría ser 10 veces más brillante o 100 veces más brillante que el Sol. Pero si vamos a radiofrecuencias, y mi amigo estaba hablando de ello, con radiofrecuencias, con nuestras transmisiones, nuestra televisión, nuestros radares, podríamos sin lugar a dudas superar nuestro Sol por factores de 100 millones de veces. O sea que aunque son unas señales que luego se irían haciendo más débiles según viajan, es decir, al alejarse, si pasamos al cuadrado de la distancia, entonces ya serían solo a lo mejor una centésima parte en su intensidad, pero la señal seguiría existiendo. Y hemos estado transmitiendo esas señales durante 30 o 40 años, lo cual quiere decir que esta burbuja electromagnética ha estado creciendo a la velocidad de la luz y ahora está a unos 50 millones de años luz de diámetro. Esto tendría que reconvertirlo a kilómetros, pero esto afecta ya a una gran cantidad de estrellas que tendrían la capacidad de detectarnos. No sabemos si nos han detectado, pero si lo hicieran y nos enviaran una señal de vuelta, lo sabríamos. Pero no podemos comparar ahora mismo. Quiero decir, Nunca se ha podido comparar en relación con el momento histórico correspondiente. ya eso sí, pero el caso de que ahora puedas tener unas ecuaciones que explican... No, quizá vaya a meter la pata porque tampoco tengo yo física elemental, ¿no? Pero el caso de que ahora mismo se pueda explicar de una o de otra manera todo. O sea, se puede explicar el origen del universo, el por qué en partes del universo hay más materia que en otras, el por qué existe una proporción de hidrógeno, o de helio, o de carbono. Se puede explicar... Eso es más elemental, me parece. Yo, por ejemplo, a juzgar por otros programas de La Clave, yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, se ha pasado del gran descubrimiento del momento, que era lo del Big Bang, y después, a los 3 días, se pone en duda lo del Big Bang y se dice otra vez lo contrario. Es decir, que yo no tengo... pero eso no es... No es el lanzamiento. Exactamente. Bueno, la prensa ha cometido un error con todo eso, con la interpretación de eso. No de los científicos que lo dicen. O sea, la prensa Yo creo interpreta que mal de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo aquí es que el Big Bang ciertamente sigue siendo todavía aquello que la mayoría de la gente piensa que sería la explicación más lógica, y además encaja muy bien con las escrituras, cosa que a mí no me molesta, por el contrario, pero la explicación del Big Bang y de cómo ocurrió está siempre bajo estudio, y lo bueno de la ciencia es que está continuamente corrigiéndose. Si yo cometo un error o mi amigo comete un error, más adelante otros experimentos mostrarán que era un error, y no importa porque todos estamos tratando de alcanzar la verdad, y mediante realizar experimentos en que nuestro único objetivo es alcanzar la verdad, yo creo que llegará un momento que aprenderemos. Entonces el Big Bang claramente no ha sido tirado por la ventana en absoluto, se han cambiado algunos de los detalles, y el COBE acaba de informar en los últimos meses, ha habido un artículo muy bueno en la revista Discovery que mostraba algunos de los detalles del Big Bang que habían sido previstos por la teoría con anterioridad, el ver cómo las galaxias podían empezar a formarse a partir de esa explosión muy uniforme que se produjo en unas fracciones de segundo. Entonces estas teorías se habían visto corroboradas por la investigación. Entonces yo creo que esto es una teoría que se está cada vez definiendo mejor, pero todavía quedan cabos por atar. Un momento, vamos a hacer una pausa y continuamos ahora mismo. Bueno, me parece que era su turno. Yo iba a decir una cosa con respecto a lo que podemos discutir que me parece vale la pena mencionar. Cuando se habla de las posibilidades de que la ciencia se amplíe, se equivoque, se rectifique, eso es muy fácil cuando se sabe muy poco. Cuanto más se sabe, más limitada queda la posibilidad de nuevas cosas. Yo podría, por ejemplo, cuando no tenía ni idea de la ley de la gravitación universal, podría pensar que había una posibilidad teórica de órbitas en espiral, de órbitas de cualquier forma rara en forma de 8 alrededor del Sol. Un momento, a ver si conseguimos oír en el estudio porque todo el mundo está hablando aquí en alto. Sin embargo, una vez que sabemos ya lo que es la gravitación universal, una vez que sabemos cómo funciona, ya vemos que ese tipo de órbita es imposible. Lo mismo ocurre cuando hablamos de las posibilidades de una quinta fuerza. Hace unos años se quiso anunciar que había una quinta fuerza. Lo primero que se encontró científicamente que no tenía nada que hacer. Cuando se quería aplicar esa quinta fuerza a la materia, no había ningún trabajo propio de ella a un límite de tamaño propio de ella. Pues bien, lo mismo podemos decir en general. Vamos a considerar que la ciencia hoy tiene una cantidad muy impresionante de datos fehacientes que ya no se van a cambiar. Podrán ampliarse, podrán rectificarse detalles de exactitud, pero hay una cantidad impresionante de datos que no se va a cambiar. Por ejemplo, el sistema periódico de los elementos, las propiedades químicas de los elementos, la necesidad de tales condiciones para que se den tales reacciones, todas estas cosas están bien establecidas y no van a cambiar. Con esa base es con la que podemos discutir las estructuras vivientes, la posibilidad de comunicación, etc.
Yo es una pregunta... Yo Iba a decir, bien. siempre me van a decir que, claro, este es un barbaro que no tiene ni idea, y es lógico, ¿no? Pero a mí, yo cada vez que oigo eso de que nada va a cambiar de algo, lo que sea, me pongo nervioso, ¿no? Siempre digo... Quizá vamos a decir lo mismo. Yo pienso, desde mi ignorancia científica, pero creo que si hay una explicación, quizá me haga un poco eco de lo que piensa o de lo que siente el pueblo sencillo. Dices que no caben más cosas, la materia es así, lo otro es así, todo esto es así. Y yo en eso, amén. Pero es que podemos, desde la razón y desde la fe, sobre todo desde la fe, limitar a Dios en la posibilidad de formas de vida que pueden ser totalmente diferentes de las que encajan en nuestra mente y en nuestra razón y en nuestro organismo. Eso desde la fe y desde la razón. Vosotros mismos habéis dicho tantos miles y miles incluso de galaxias. ¿Qué inconveniente hay racionalmente o desde la fe? Yo no encuentro ninguno a ninguno de los dos niveles, por eso si lo hay me lo decís, en que puedan existir otras formas de vida que no encajan en la onda en que nosotros emitimos, por decirlo así, la onda humana. ¿Y qué imposibilidad o qué problema hay en que Dios haya creado, no voy a decir otra una, otras dos, sino adivina, que incluso se estén comunicando o no comunicando con nosotros, que pueden tener el mismo problema que tenemos nosotros con ellos, que intentando relacionarse con nosotros, emiten, por decirlo así, en otra frecuencia y no hay modo de encontrarnos? Quizá la respuesta, eso no será esta materia, esa no es nuestra lógica mental, eso no es totalmente de acuerdo, pero es otra. ¿Pero hay algún inconveniente en que exista esa otra? Vamos a ver si contesto por puntos. La potencia de Dios es infinita. Pero una vez que ha creado el universo hecho de esta materia, nosotros vamos a tratar solamente de esta materia, que es la única que conocemos y podemos conocer. Pero no conocemos toda la materia. Conocemos toda la materia. Pero ¿y cómo puedes estar tan como he seguro? dicho, tenemos pruebas de que los elementos del sistema periódico son los únicos que existen en todo el universo que nos envía algún tipo de señal. Por lo tanto, puedo decir, el universo está hecho de tantos átomos de hidrógeno, tantos de helio, tantos de carbono, y son los mismos átomos que tengo en mi laboratorio con las mismas propiedades, siguiendo las mismas leyes físicas. Esto es incontrovertible. Lo demás es pura ficción. Ahora, una vez que uno tiene esto, puede entonces discutir si hay en otro sitio, pero será con esta materia. Yo no digo que no haya en otro sitio, al contrario, estoy tratando de decir, centremos nuestra discusión sobre una base que nos permite calcular la probabilidad de que haya vida utilizando esta materia que es la que conocemos, utilizando estas leyes físicas que son las que conocemos, y que esta vida pueda comunicarse con nosotros utilizando las leyes físicas que permiten la comunicación. Esto es de lo que quiero hablar. Claro, estos son dos campos distintos. Como programa de trabajo. Y como programa de entender, no solo para hacer un experimento, sino para discutir el tema. ¿De qué me sirve a mí decir hay otro tipo de materia totalmente desconocida, con leyes totalmente diversas, que no está en el universo que nosotros tenemos a nuestro alcance? ¿De qué me sirve eso? De ciencia ficción o de teología ficción, pero no es ciencia suficiente para hacer una discusión que me lleve a nada concreto, ni que pueda yo dar una respuesta a nadie, ni pueda hacer un experimento que valga para nada. Por eso, si hemos de tratar el tema de si hay vida ahora, en este universo, en otros planetas, tengo que hacerlo sobre esta base. Vida material. Es que es lo único de que podemos tratar. Que ya he dicho que si hay ángeles no nos van a enviar señales de radio, y nosotros estamos hablando de ver si captamos esas señales de radio. Exacto. Pero eso no quita la posibilidad. Que no, Otra cosa es... yo creo que hay ángeles, pero sé que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. No, pero puede haber vidas, aparte de unos ángeles o no ángeles. Sabemos desde la fe, perdón, que Dios es vida, y es la vida. Sí, y los ángeles son vida también. Perdón, y Dios está en este planeta también, ¿no? Pero no está enviando señales de radio, de modo que es lo que estamos haciendo. Pero no, estamos hablando de si puede haber otras vidas, no si envían señales. No, estamos hablando de si puede haber otra vida que nosotros seamos capaces de detectar y de contactar. Bueno, es añadido, Claro, es que me da la impresión de que no hay contradicción en el fondo. Claro, Es decir, delimita el campo. por una parte está diciendo, puede haber otro tipo de elementos con los que no podamos contactar con nuestros conocimientos. Eso sí. Pero como eso, si fuera así, no podríamos contactar, vamos a hablar de aquello con lo que podemos contactar. Es que hablar es el de una pura imaginación, de un puede ser, no me sirve de nada. A veces se habla, por ejemplo, de otros universos. Por definición, universo es todo aquello que tiene una interacción con lo que es observable. Otro universo no es observable, no tiene interacción, no puede notarse su existencia. ¿De qué me sirve decir hay otro universo que está todo hecho de ladrillos, pero nadie me puede demostrar que me equivoco, porque no es detectable? Eso no es ciencia. Ahí lo dejo. Yo creo que Aquí diría una cosa, y es la siguiente, que yo pienso que este gran generador cósmico, para no herir susceptibilidades, pues es el autor de lo creado y de lo increado. Y la palabra increado la he leído solamente en 2 o 3 libros, me parece que en la Biblia alguno más. Si es el autor de lo creado y de lo increado, si en lo increado contabilizamos los otros soles que no hay en la Tierra,
nosotros no sabríamos que existirían las estrellas, porque siempre sería de día. Sin embargo, a ver, ¿qué sistema tendríamos para descubrir que hay estrellas? Ahora, de día, si hay un eclipse de sol, nos enteramos que hay estrellas. Cuando es de noche, también. Supongamos que tenemos tres soles. ¿Quién sabría que hay estrellas encima de todo? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de lo creado y de lo increado. Y lo increado es que nos faltan dos soles para saber que las estrellas no existen, aunque existan en la realidad. No sé si me he explicado o... Yo he creído en Sí, eso. a nivel teológico nada más, o de fe, eso de increado, con todos los respetos. Visible e invisible me gustaría más, y creo que a los creyentes. Bueno, esto para los Es humanos, que miramos con los ojos. Porque visible e invisible, es que increados haríamos una competencia de dioses, ¿no? Pero no hay él- más que un increado y todo lo demás es obra suya. ¿Lo veamos o no lo veamos? Pero cuando hablamos de Dios, decimos que es el autor de lo creado y de lo increado. No, perdón, no. Eso no se dice. Entonces, nosotros le hacemos la competencia a Dios en No, este caso, tampoco. porque creamos cosas. No creamos nada. Lo único que hacemos, ¿Cuántos aviones ha creado lo único Dios? que hacemos es Ninguno. modificar lo que existe, pero no creamos nada, que sacarlo de la nada. De modo que usemos las palabras con propiedad. Dios es el único que crea de la nada, Él es el único increado. Lo demás es creado. Y no hay que meter más, me parece, la teología en este asunto, porque nos lleva a cosas Bueno, la que no tienen teología nada es que la ver. ciencia de la fe, pero hay otros que practican la teosofía, que la ciencia es la sabiduría. El conocimiento de Dios a través de la sabiduría. Mire, a conocer a Dios se le puede conocer, pero no nos va a decir nada sobre el terreno científico, ese conocimiento, ni el terreno científico sobre él. O hablamos de esta materia desde el plan de vista científico, o hablamos desde un plan de vista solamente teológico, y las dos cosas van por dos planos distintos. A mí esto me recuerda lo que hemos dicho antes de la tabla periódica. Ahora que estamos en el 5º centenario, cuando Magallanes terminó la vuelta al mundo, Hernández Magallanes, Juan Sebastián Elcano, el último, fue el que la terminó de verdad. fue el que la terminó de verdad, dijo: espero que en lo sucesivo nadie se atreva a dar la vuelta al mundo. Sin embargo, erró, equivocó. Y creo que lo mismo puede pasar con la tabla periódica, porque recordemos que los descubridores se llevaban el agua y la sal cuando fueron al descubrimiento. Sin embargo, ahora vemos que todo ha variado, todo ha sido alterado. No podemos hablar de lo que ocurrirá en un futuro. Sí podemos, bastante. Si hay la posibilidad de hacer elementos uno a uno, añadiendo protones, solamente cabe 92 hasta los ya conocidos, porque eso es el número de protones en el uranio, y sabe uno que en cuanto se intentan buscar mayor número de protones para hacer elementos transuránicos, se encuentran con elementos inestables, rapidísimamente inestables, y por eso no se encuentran en la naturaleza. De modo que eso es un hecho, y no cabe un elemento como un protón y medio, ni otros elementos distintos que los que hay. La materia es lo que es, y hace lo que hace porque es lo que es. No busquemos cosas raras, que cuesta bastante trabajo entender las que ya hay y entender la materia como se nos muestra de una manera obvia, experimental, en nuestros datos. Esta es la que tenemos que discutir si hemos de llegar a alguna parte en una discusión sobre la vida extraterrestre. Hombre, yo creo es que, claro, si te expresas de esa manera, que yo respeto totalmente, nos excluyes a los que no somos científicos de esta tertulia. No podemos entonces abrir la boca más que escucharte o escucharlos a los científicos, y los demás no tenemos nada que argumentar. Para mí, el sistema periódico de los elementos no es algo que sea fijo e invariable por la eternidad. Por el contrario, creo que detrás de cualquier manifestación de la materia, por muy pequeña que sea, se esconde lo que podemos llamar la conciencia, y como tal entiendo que aquello evoluciona igual que evoluciono yo, hacia niveles distintos. Otra cosa es que no se perciba, pues porque uno no tiene la visión de todo el ciclo y no se dé cuenta de si ello cambia o no. Entonces creo que sería más prudente aceptar que la materia tiene ese contexto y que hoy es así, y que es invariable en un periodo de tiempo determinado, pero que a la larga, naturalmente, creo que hay que dejar una posibilidad de que eso puede cambiar. Lo siento, pero la materia lleva 15.000 millones de años evolucionando de esta ¿Y manera. cómo lo sabes, que lleva 15.000 millones Por de muchos años? datos científicos, independientes, por la desintegración de materiales radioactivos, por la evolución de estrellas, por la evolución del universo en su expansión. De modo que la materia funciona así es un hecho. Todo lo demás es pura elucubración, no me sirve de nada. Decir que la materia tiene una consciencia o que va a evolucionar hacia una consciencia o lo que sea, es pura elucubración sin base alguna. No digas eso, porque científicos premio Nobel como David Bohm dice otra cosa distinta a la que dices tú. David Bohm no es premio Nobel por eso. Ahora Es igual, está es por- metiéndose en otras cosas es por otra en cosa, que pero no es está premio hablando como científico, lo mismo que el del holograma. Están diciendo cosas que suenan bien, que son de moda, palabras poéticas, el holograma está muy de moda, el láser está muy de moda, pero no han añadido un ápice al conocimiento científico con eso. ¿Tú quieres decir Ni un que ápice. eso es marketing? Lo que están haciendo ellos es marketing No personal. digo que sea marketing, digo que será una idea que se les ocurre como muy bonita, pero no han contribuido nada al conocimiento científico Pues con ella. a mí me parece que quizá al conocimiento científico es posible que no hayan contribuido, pero al desarrollo de la conciencia humana, personalmente creo que han hecho una contribución impresionante. Pues yo siento decir que no han hecho ninguna. Han propuesto una idea que no ha servido por ahora para nada. No, por Dios, ¿cómo puedes decir que no ha servido Lo digo para porque tengo el libro y lo he visto. nada? ¿No te ha servido a ti, quizá? Y no me ha servido para nada porque no tiene contenido científico alguno. ¿Pero qué más da que no tenga contenido científico? Porque si no es una explicación científica de No lo que es sirve. el cerebro, no me sirve para nada.
A otros nos sirve mucho, aunque Muy sea, bien. A otros, afortunadamente. yo no digo que no contribuya como contribuye una obra de teatro, una obra literaria. Contribuye a mi gusto estético, a mi placer literario, muy bien, pero no contribuye para conocer la realidad, que es lo que quiero hacer. Claro, pero es que para ti la realidad, Dios, es una especie de ecuación cuyo resultado ya se conoce, además es invariable. Dios no es una ecuación. La realidad que estudio, la realidad que me permite hablar de lo que la materia es, de lo que es la vida, de las condiciones de la vida, esa sí. Esa la estudio y la puedo conocer con certeza. Dentro de unos límites de error, dentro de unos límites de investigación, la puedo conocer con certeza. Y sobre eso me baso. Y no quiero basarme puramente en palabras que no me dicen nada, ni en hipótesis que no puedo comprobar, ni en ciencia ficción. Bueno, vamos a ver. Yo creo que caemos en un error algunas veces cuando llamamos literatura a todo eso que llamamos ficción, y en la ciencia de la ciencia hay un peldaño peligroso que es el cientificismo, que es el caer, es la caída exagerada en la parte contraria de la ciencia, el cientificismo. Entonces, creo que el timón tiene que mantenerse entre lo que es ciencia y lo que es cientificismo. Ciencia y cientificismo. Para no caer en un peldaño que todos los datos nos dan equivocados. Por ejemplo, si nos empecinamos en decir de que la tabla periódica es esta, todos sabemos, y nadie lo discute, de que hay elementos que en estado libre no existen en el planeta Tierra. Se han descubierto posteriormente. Que sin embargo existían y existen en la tabla periódica, pero no existen, porque en estado libre no se dan, y sobre todo en el planeta Tierra, estos últimos que se han descubierto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos empezar a decir esto no existe, si luego se puede descubrir de un sistema más avanzado, pero, de que realmente existen. Mire, cuando ya tengo todos los huecos llenos, no queda sitio para más, y por lo tanto no vale la pena de hablar de que existan otros elementos como no sean los elementos transuránicos, y estos, como he dicho, son inestables por su propia estructura y sabemos por qué son inestables. De modo que es inútil continuar hablando de eso, no nos lleva a ninguna parte. El cientificismo será exagerado si intenta explicar por razones científicas algo que no es explicable. Yo soy físico, astrónomo, he estudiado y tengo conocimientos de filosofía y de teología, sé por dónde va cada cosa. Todas estas son ramas convergentes, cada una me da un aspecto de la realidad. Todas juntas me dan una visión más completa de la realidad. Pero no puedo usar el método ni las conclusiones de una para otra. Es lo que quiero ahora, por lo tanto, delimitar. Se me pregunta como astrónomo, como físico, que hable de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Tengo que basarlo en esto, en estos datos, en este modo de proceder. Si no, no estoy haciendo mi labor. Bueno, yo solamente quiero añadir una cosa. Que los métodos que utiliza la ciencia hoy no es la astronomía, es la radioastronomía, que es una rama avanzada. Utiliza el radar, utiliza el espectrógrafo y utiliza la sonda espacial. O sea, que a nadie se le ocurrirá hoy coger un catalejo y mirar a la luna, porque esto es como ir a la guerra con una espada o con una flecha. Esto está trasnochado. Quiero decir que las ciencias avanzan y descubren nuevas cosas, nuevos horizontes, y no nos podemos empecinar siempre recitando el mismo poema Si yo soy precisamente el que quiere usar lo más avanzado de la ciencia, pero de la ciencia, por lo tanto, de lo que tiene base experimental, de lo que tiene base comprobada, de lo que no es pura elucubración. Si quieren hablar de eso, con gusto participo en la discusión. No iba a decir, porque hay que pasar ya a las preguntas de redacción, si no se nos va a acabar el tiempo, pero puesto que hay dos posturas que están claras que son muy encontradas, y que quedan claras además cuáles son, vamos a ver si nos da tiempo antes de pasar a las preguntas de la redacción, y cuál sería su planteamiento desde el punto de vista, o sea, desde el conocimiento científico. ¿Hay posibilidad o no hay posibilidad de vida en otros mundos? Hay posibilidad, probablemente se dé, pero no muy frecuentemente, porque las condiciones que han tenido que darse en el planeta Tierra para que la vida se diese han sido muy peculiares. De hecho, ha habido científicos como Joseph Shklovsky, por ejemplo, que ha llegado a decir que, vista la cantidad inmensa de coincidencias poco probables que se tuvieron que dar en la Tierra para que apareciese la vida inteligente, dice él, debemos ser probablemente caso único. Y si no somos caso único, por lo menos somos caso raro. No todo el mundo está de acuerdo con esto y por eso mantengo que es posible y que debe buscarse. Y esto es lo que va a hacer el proyecto SETI. Y que debe buscarse con ondas de radio porque es la manera más eficiente, más directa de ponerse en comunicación a través de las distancias de estrella a estrella.
Sí, doctor. Sí, me gustaría ampliar un poco. Yo creo que la mayoría de nosotros en el proyecto SETI y en el estudio de microonda de alta resolución, en el que está envuelto la NASA, no cree que existan otros seres humanos. Las condiciones de la vida en la Tierra es muy poco probable que se hayan producido exactamente en otro lugar. Por lo tanto, yo no pretendo encontrar otros seres humanos. No se van a parecer para nada a nosotros, pero yo creo que exista la posibilidad de que haya vida. O sea, que las propiedades físicas de esa vida estarán basados en la química del carbono, pero probablemente tendrán un ADN muy distinto del que tenemos nosotros, por ejemplo. Y también me gustaría señalar que anteriormente hemos entrado en un debate como si los científicos no quisieran enterarse de las cosas. Eso es absolutamente incorrecto. Cualquiera de nosotros que trabajamos en la ciencia pensamos que vamos a tener sorpresas, que va a haber cosas que jamás hemos soñado. Pero la diferencia aquí, es lo que estamos diciendo entre los hechos científicos y la fantasía científica, es que en la fantasía yo puedo pensar en lo que quiera y puedo elegir creerlo o no. Pero no tengo después ninguna forma de relacionarlo con la realidad, con algún tipo de experimento, con una metodología. Se me ha olvidado hablar inglés, dice el orador. Algún tipo de método que sirva para explicar las propiedades de la naturaleza tal y como las entendemos, con el fin de que podamos incorporar aquello que concebimos como nuevo en lo que es la realidad de hoy. Nuestro conocimiento siempre está en expansión, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas en astronomía que no esperábamos, pero no salen así súbitamente del aire sin ninguna conexión con la realidad. Y aquí es donde entra la ciencia, es decir, yo imagino algo muy exótico en lo que jamás he pensado antes. A lo mejor es posible. ¿Cómo puedo diseñar unos experimentos para ver cómo eso encaja con mi realidad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en la ciencia y lo que estamos tratando de hacer en esta búsqueda para encontrar rastros de vida en otras partes. Y yo creo que esto es una búsqueda que probablemente nos va a llevar mucho tiempo para descubrir las respuestas si estamos solos en la galaxia, y esto no va a ser un proyecto fácil en absoluto. Puede que nos tome mucho tiempo y mucho trabajo. Vamos con las preguntas de la redacción. En los programas como este, escasos, pero que son grabados, como no coincide el tiempo de la grabación con el de la emisión, es la redacción la que tiene que hacer las preguntas y no ustedes. Esperemos que sus curiosidades sean las mismas o por lo menos similares a las suyas. José Luis Merino, buenas noches, vamos allá con las preguntas. Buenas noches. Empezamos por preguntar al señor Klein, precisamente, si en el desarrollo del programa SETI que usted dirige contactasen con otras vidas extraterrestres inteligentes, ¿se daría al mundo la noticia o se mantendría en secreto? Bueno, si detectamos una señal que pensamos que es probable que sea un buen candidato, lo primero que tenemos que hacer es confirmarlo. Tenemos que estar absolutamente seguros de que otros pueden ver la misma señal que nosotros vemos si les decimos dónde buscarla en el espacio. Y en ese caso se lo contaremos a todo el mundo, porque las señales que detectemos no pretenden ir dirigidas a un grupo en una parte del mundo, sino para todo el mundo. Entonces, ciertamente compartiríamos esa información lo antes posible. El señor Crespi se refirió a un objeto, ovni, que vio en la pantalla de radar y que quedó grabado. Entonces le preguntamos qué se hizo de esa grabación, si se analizó después, si se puede sacar alguna conclusión al estudiar esa grabación, y en otro orden de cosas, si alguno de nosotros, de algún ciudadano de la Tierra, tuviese la convicción de que ha visto un ovni, ¿qué comportamiento debe seguir? ¿Decirlo o no decirlo? Y en todo caso, ¿a quién? Bueno, de las grabaciones antiguas han aparecido dos eras. La era del sistema manual, que era un sistema independiente de todos los radares de España, cada cual actuaba por su cuenta, y quedaba todo grabado. Todo esto se destruyó, se cambió, y ahora todo es un sistema semiautomático, denominado sistema SARA, detección de aeronaves por sistema manual. Y ya se está grabando, claro, actualmente. Yo ya hace años que estoy en la reserva, pasé a la reserva y no, pero todo se quedaba grabado. O sea, que algunas veces pienso de que era la caja negra si todos los radares lo tienen grabado. Otra pregunta. Para don Pedro Duque, en su preparación para astronauta, ¿le instruyen en la posibilidad de que en los viajes espaciales se encuentre con vida extraterrestre inteligente? ¿Qué actitud deben de tomar? ¿Hostil o amistosa? No, la respuesta es no. No se hace ninguna preparación en ese sentido. Incluso yo he recibido muy poca mención siquiera del tema este, porque alejarse 400 kilómetros de la Tierra tampoco representa mucha más probabilidad de encontrarse con seres extraterrestres que lo que puede hacer uno pues de aquí a Valencia, que son 300 y algo, ¿no? Entonces, bueno, la única mención que he oído últimamente en Rusia es, sin siquiera preguntar, ellos han dicho, no preguntéis porque nosotros no hemos visto nada. Entonces, pues lo único que contaron algunas anécdotas de algunas veces que se habían pensado que estaban viendo unos objetos alrededor de la nave y, bueno, una vez era el producto de la desechos, digamos, que estaban orbitando la nave y tuvieron una semana de problemas hasta que consiguieron analizar que realmente lo que era simplemente los desechos de la nave que se habían lanzado al espacio de forma errónea. Así que no se hace nada de esto, y yo creo que
que la idea general es que si hay alguna vida extraterrestre, pues estará bastante lejos. Otra pregunta. Don Epifanio se refirió, dijo textualmente, un científico puede ser desde ateo hasta místico. Y don Manuel María Carreira dijo que Dios puede estar en la Tierra, pero que no envía señales de radio, por ejemplo. Y sobre esta cuestión de las diferentes actitudes entre el científico y el hombre de fe, preguntan al padre Carreira cómo compagina una ciencia totalmente empírica, como es la física, con una religión basada en un dogma de fe. Diría que lo compagino muy sencillamente. No le pido a la física que me responda a preguntas teológicas, ni le pido a la teología que me resuelva problemas de astrofísica. Cada una, como he dicho, es una parte del conocimiento humano. Cada una me ayuda a comprender la totalidad mejor. Yo no he visto ninguna interferencia, no he visto ningún conflicto entre ciencia y fe, y creo que los únicos que lo ven son los que saben poca ciencia o tienen poco conocimiento de teología. La fe no es un conocimiento sin base, es un conocimiento con una base distinta. Mi fe cristiana, mi fe de católico, se basa en un hecho histórico, que es la venida de Cristo, en su existencia, en su predicación, en su enseñanza. No es que creo porque me da la gana de creer sin razones, sino que las razones son de otro orden. No son un experimento, no son un raciocinio científico basado en medidas, pero es un raciocinio de valor humano, histórico, que me lleva luego a aceptar la enseñanza de Cristo, y eso me da la base de la fe. No tiene absolutamente nada en contra de la ciencia, y la ciencia tampoco tiene nada en contra de la fe entendida correctamente. Adelante. A juicio de don Epifanio Gallego, ¿la crisis religiosa que vive el mundo occidental hace crecer el interés por la vida extraterrestre? Hace crecer, no la fe solo en la vida extraterrestre, creo que lo que hace crecer es todo tipo de pseudofe, se me ocurre inventar el término. Es decir, reconocer la limitación humana, y al reconocer la limitación humana y cada vez mayor, entonces las personas, si no tienen fe, tienen que apoyarse en otros sustitutivos de esa fe. Tales los casos que todos conocemos de horóscopos, los casos de amuletos y todo este tipo, que en el fondo no es más que recurrir a algo que está fuera de nosotros porque reconocemos nuestras limitaciones. Y es una pena, pues eso, que a veces dejemos la fe por ignorancia, no por malicia, y vayamos con la misma ignorancia pues a otras cosas que son bisutería. Pero en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera y pensar como quiera. Adelante. Para don Félix Gracia, ¿por qué en la revista que usted dirige se mezclan temas científicos, como el de la vida extraterrestre, con otros esotéricos, como el alma de los coches o el recuerdo de vidas pasadas? ¿No es esa una manera de devaluar estudios científicos serios? Yo creo que no. Por supuesto, en absoluto es la intención, y tampoco creo que sea el resultado. Por el contrario, lo que pretendemos con la revista es mostrar otro aspecto de la realidad, y de una manera amena, de una manera entretenida, asequible. Es decir, esa postura confluyente que yo antes mencionaba, de identificar o de relacionar, acercar lo científico y lo no científico, pues porque entendemos que hay un ámbito común y que es bueno, que es constructivo y que es provechoso, que confluyan y no que actúen divergentemente. Adelante, José Luis. Señor Klein, si existe vida en otros planetas y desde allí se mandan señales, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recibirlas en la Tierra? Bien, si empezamos a buscar ahora y recibimos una señal dentro de un día o un año, cuando sea, lo que usted me está preguntando es cuándo fue enviada esa señal, cuándo dejó el planeta de origen. Bueno, eso depende de a qué distancia estén. Las ondas de radio sabemos que viajan a la velocidad de la luz, como los infrarrojos, la luz visible, la ultravioleta, todos viajan a la velocidad de la luz. Entonces, viajando a la velocidad de la luz, serían 180.000 millas por segundo, y la estrella más cercana que conocemos está a 4 años luz de distancia. O sea que hace falta 4 años para que la luz de ese planeta nos llegue a nosotros. Entonces, para resumir mi respuesta, si el planeta que enviara la señal estuviera a 100 años luz de distancia, tardaría 100 años en llegar aquí, lo cual quiere decir que la señal habría sido mandada hace 100 años y la recibiéramos hoy, o a 10 años luz. Y entonces, si usted me pregunta acto seguido si podríamos establecer un diálogo, entonces sería un diálogo muy lento, sería un diálogo de una generación a la siguiente, no como el diálogo que estamos teniendo aquí. Otra pregunta. Para don Pedro Crespi, también en cuestión de distancias, le preguntan en relación con el volumen y la distancia, ¿a qué distancia detectaría un objeto volador de unos 15 metros de radio y 4 de altura el radar más potente con el que hoy contamos? Pues nosotros lo utilizamos para la seguridad nacional, o sea, no están dirigidos a la investigación cósmica ni al seguimiento de sondas espaciales. Con precisión, unos 50 kilómetros de altura.
con precisión. Ahora, se producen unas situaciones del aire ionizado, que como sabemos es cuando la molécula pierde electrones, que se positiviza o los gana y se negativiza, que entonces se produce una transmisión distinta de la usual, y entonces ya no sabemos entonces cómo ocurriría en estos casos. Se produce digamos, un fading. O sea, la molécula, el aire de nuestro planeta se vuelve conductor de la electricidad, cuando está ionizado. Se producen unas situaciones extrañas que no podemos definir. 50 kilómetros de altura es más o menos 5 veces lo que un avión comercial más o menos va de viaje, ¿no? Otra pregunta. Bueno, está enfocado a la guerra. Sí. Otra pregunta. Sí, para don Epifanio Gallego, en relación con lo que comentó hace un rato sobre los milagros, le preguntan, ¿tener fe es creer en cosas que no se vieron o en cosas que no son ciertas? Ni lo uno ni lo otro, con todo respeto. Tener fe cristiana, me refiero. Ahora, el que decimos el padre Estete que yo estudié decía fe es creer lo que no vimos. Exacto. Eso ya está superado. Eso está superado. En cristiano, hablo en cristiano. En cristiano, fe es mucho más que creer lo que no se ve. En cristiano, fe es un sí comprometido a Cristo con todas las consecuencias. Y eso, evidentemente, no tiene nada que ver con ver o no ver. Lo que sucede es que, como este Cristo es el Jesús resucitado, implica que en quien yo creo y a quien yo estoy diciendo sí con el compromiso de mi vida, es alguien a quien no veo con los ojos de la cara. Quizá esto habría que haber dicho algo, aclarando que hay cosas que no se ven, que no entran en la ciencia, y eso creo que estamos de acuerdo de sobra, y que sin embargo se sienten y se viven y no se pueden medir, y son realidades. Las llamamos del espíritu, las llamamos de la persona, realidades personales, sentimientos, etc. Entonces, creo que la fe es lo que acabo de decir, y simplemente una aquilatación a eso de que a veces hay valores humanos que no se ven y que todos poseemos y de los que no dudamos que existen y que no podemos medir. Otra pregunta. Para don Pedro Duque, entre los científicos que usted trata por su actividad profesional, ¿cuántos o qué porcentaje aproximadamente hay que tengan creencias religiosas? Pues realmente es una pregunta difícil de contestar, no tengo ni idea, porque no ese es el tema de la conversación normalmente cuando se habla con un científico. Entonces, no tengo la más remota idea. Yo me imagino ¿Tiene la sensación de que hay mucho creyente o poco creyente en el mundo científico? Pues no lo sé, la verdad es que yo creo que es lo mismo que entre el resto de la población. Lo único que pasa es que el científico siempre tiene menos tendencia a utilizar la fe para explicar cosas más mundanas. Mientras que quizá una persona menos preparada pues tiene tendencia a utilizar la fe para explicar siquiera los truenos o los terremotos. Entonces, esa yo creo que es la diferencia. Adelante. Para don Manuel María Carreira, ¿se podría calcular la energía necesaria para trasladar a la Tierra un objeto volante de, por ejemplo, 20 toneladas de peso desde 10.000 años luz de distancia? Sí se puede calcular y depende de cuánto tiempo quiere emplear en el viaje. Supongamos que uno quiere viajar solamente a la mitad de la velocidad de la luz. Le diré entonces que con un cohete químico utilizado con una eficiencia del 100%, para que una masa útil de 10 toneladas alcance esa velocidad, 50% de la de la luz, habría que quemar como combustible una masa igual a la de todo el universo conocido. Como ve, no vamos a sacar billete para ese viaje. Si se utiliza un cohete de reacciones nucleares de uranio, puede alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Si con una carga útil de 10 toneladas, empieza aproximadamente con 13.900 millones de toneladas de peso bruto. Y si quiere alcanzar el 40% de la velocidad de la luz con un reactor de deuterio, que es todavía algo en el futuro, me parece que se puede alcanzar el 40% de la velocidad de la luz con 10 toneladas de carga útil, si tiene aproximadamente 1.500 millones de toneladas de peso bruto en el cohete en su fase inicial. Creo que eso ya es bastante como respuesta para pensar en viajes interestelares. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda que, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.